meten el líder del río, se les cae todo su sistema encima. Sí, De hecho, lo hemos visto. En las guerras, nosotros ponemos un ejemplo un poco extremo. Nos gusta para que quede muy claro. Preguntamos, en la Segunda Guerra Mundial, el líder de los alemanes, ¿cuántas personas mató? Y la gente dice, millones. El líder de los alemanes no mató a nadie. Cuando se dice que las élites tienen las manos manchadas de sangre, no es verdad. Quien tiene las manos manchadas de sangre es quienes aprietan los gatillos, son los soldaditos. Aquí hay una serie de leyes universales que conocen perfectamente y una serie de densidades kármicas, se explica en el ensayo, que procuran no traspasar. Saludos, en el día de hoy contamos con la compañía de Pablo Alexis Gracia de España y Sanchai de Tailandia. Ellos nos acompañan porque han hecho un ensayo sobre los planes de conspiración de la élite a lo largo de la historia y la recuperación de las almas. Me gustaría aclarar antes de empezar que la elaboración y difusión de este ensayo por parte de Pablo Alexis y Sanchai se está llevando a cabo de forma desinteresada y podéis encontrar el enlace al PDF en la descripción del vídeo. Bienvenido al programa a los dos, ¿qué tal estáis? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues muy bien, muchas gracias por ofrecernos tu canal para llegar a nuestras hermanas y hermanos. Que sepas que también así se colabora con los planos superiores. Me imagino que ya lo sabes. Sí, de hecho es la intención que tenemos, ¿no? Desde el programa, intentar colaborar con el despertar de la conciencia y la ascensión de las almas. Pues muy bien, muchas gracias a vosotros por este trabajo tan inmenso que habéis hecho y tan bonito a la vez, porque por lo que he estado leyendo, a mí me ha llegado mucho, he resonado mucho con toda esta información y bueno, si os parece empezamos ya con la entrevista. Bueno, me gustaría empezar porque nos contaseis quiénes sois. Bien, pues somos de Sanchai y yo soy Pablo, aunque todo el mundo, desde la familia, los amigos, me llama Alexis. Somos dos que damos testimonio del amor del Creador por toda su creación y Sanchai se ha dedicado a varias cosas a lo largo de su vida. Actualmente es ergoterapeuta y yo Compartir mis conocimientos con la gente. Y yo, pues bueno, durante una buena etapa de mi vida me dediqué al arte y por una serie de circunstancias que también se explican un poco en el ensayo, empecé a estudiar los textos dejados por los grandes maestros que han pasado a lo largo de la humanidad o los textos que han hablado de esos maestros. La revolución que se produjo en nuestro interior fue tanta que nos vimos compartiendo eso que estábamos entendiendo con todos nuestros congéneres y eso se ha plasmado en el ensayo que estamos compartiendo. Y bueno, y una de las cosas que hemos comprobado en ese estudio que llevamos realizando desde hace más de 10 años es que los mensajes que vienen de arriba se cumplen de una manera casi alucinante, casi se podría decir al pie de la letra. Así que, como entendemos que estamos en un momento histórico, nos vemos en la obligación moral de compartir estas informaciones para que luego nuestros hermanos y hermanas las valoren y vean si son correctas, si son reales y ya tengan la libertad de decidir qué hacer al respecto.
Muy bien. Si te parece, puedes pasar a exponer la carta de presentación que acompaña el ensayo. Como entendemos que el PDF tiene 212 páginas, la gente que lo reciba no se va a poner a leerlo. Hicimos una carta de presentación de una sola página en donde poníamos uno de los descubrimientos que hemos hecho, que es que aparentemente hay una conspiración contra las almas que encarnan en la Tierra desde hace mucho tiempo, y eso lo plasmamos en una sola página. Si quien lea esa página no se siente interesado por continuar con el ensayo, pues la página de presentación es lo suficientemente reveladora como para tomárselo en serio. Y entonces, si te parece bien, pues lee un poco los puntos fundamentales de esa carta y los empezamos a analizar. Muy bien, me parece perfecto. Adelante. Bien, empezamos la carta de presentación haciendo una pregunta. Y es, ¿por qué hay personas, en concreto élites, que toman decisiones, propician hechos, si saben que pasarán años, quizás siglos, para disfrutar de los resultados? Sabiendo que habrán muerto para entonces o que puede que tengan posibles dificultades con la prole. Esa es la pregunta. Es una pregunta que se ha hecho mucha gente a lo largo del tiempo. Por ejemplo, te enviamos un pequeño fragmento de un vídeo en donde a Antonio Gala le hacen una pregunta y hace esta misma reflexión. ¿Por qué la historia de la humanidad es un ciclo que se repite y estamos bajo un sistema que se autoperpetúa? No sé si puedes poner el vídeo. Sí. Bien. Nosotros decimos que estas personas, estas élites, toman decisiones tan a largo plazo porque saben que también, a pesar del paso de los siglos, van a poder disfrutar de esos resultados. Entonces, claro, uno se pregunta que cómo eso es posible y que desde cuándo. Bien, nosotros lo analizamos en nuestro contexto cultural occidental, más o menos. Aquí tendríamos que echar mano de la tradición de Egipto. En Egipto, las élites embalsamaban sus cuerpos para poder recuperarlos cuando volviesen a la vida. Y así pensaban perpetuarse en el poder. Esa ha sido una de las constantes de cualquiera que ha llegado a tener poder, y es perpetuarse en el poder, no perderlo nunca y a ser posible ampliarlo. Bien, hemos descubierto que hay una conspiración contra las almas que encarnan, denunciada primero por el profeta Isaías y segundo por Jesús de Nazaret. Por ejemplo, Jesús, hablándole a la élite de su tiempo, hace 2000 años, les dijo: os hicisteis con la llave de la ciencia y no entráis en el reino de los cielos y se lo impedís a los que quieren. Esta cita está en Mateo 23:13 y Lucas 11:52. 7 siglos antes, el profeta Isaías, a la misma élite de su tiempo, les dijo: vosotros decís, hicimos un pacto con la muerte, cuando pase el azote desbordante, no nos alcanzará, pues hemos hecho del engaño, de la mentira, nuestro refugio, y en la falsedad nos esconderemos. Esto está en Isaías 28, 15 y 18. Para quien pretende ser amo, lo más importante es tener esclavos. Sin esclavos uno no puede mandar. Así que para que alguien mande necesita hacerse de una manera o de otra con esclavos. Jesús les dice: os habéis hecho con la llave de la ciencia y no entráis en el reino de los cielos si se lo impedís a los que quieren. Para alguien que quiere ser siempre amo, el cielo no le interesa, porque en el cielo no hay amos y esclavos. En el cielo somos todos hermanas y hermanos.
Bien, así que a quien pretende ser amo, una vez que muere, lo que quiere es volver cuanto antes y controlando lo mismo que dejó. La élite saben que la reencarnación es un hecho. Hoy en día podemos explicarlo de una manera científica como que si la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Obviamente nosotros somos seres de energía consciente. Así que tenemos que entender que existimos antes de que nacemos y seguiremos existiendo después de que muramos. Esto la élite lo ha sabido desde hace mucho tiempo. Ha conseguido que la gente del pueblo viva como si solo existiera esta vida, y a cambio de no acabar con la vida del pueblo, tienes que obedecer a quien te puede quitar la vida. Bien, la élite, para tener esos esclavos que necesita para seguir mandando, necesita que la gente se comporte de tal manera que espiritualmente tenga que volver a reencarnar. Es decir, la élite nos da modos de convivencia espiritualmente erróneos. Nosotros los asumimos y los aceptamos como los correctos, sin saber que esa forma que tenemos de comportarnos los unos con los otros nos hará reencarnar. Por ejemplo, nos hacen creer que existe la patria y que tenemos que estar dispuestos a dar la vida por la patria. Bien. Dar la vida por la patria supone jugarte la vida o que te la quite el de la patria de enfrente o quitársela tú, violentamente. Bien. Jesús advirtió, el que a hierro mata, a hierro morirá. Uno puede entender que si yo mato a alguien, es posible que si yo le pego un tiro a alguien, yo puedo morir de viejo. Entonces, a mí nadie me ha pegado un tiro. Pero es que la sentencia de Jesús es muy clara. El que a hierro mata, a hierro morirá. En esta vida o en las siguientes. Así funciona el karma. Bien, si la gente del pueblo que participa de las guerras, y ya sabemos que estamos en un momento actual bastante convulso, si la gente del pueblo, si los soldados supieran que tantas veces como maten a alguien, tantas veces tendrán que ser muertos violentamente en vidas futuras, yo creo que la gente se lo plantearía antes de participar en una guerra. Así que esas élites se garantizan el tener siempre esclavos, haciendo que nos comportemos espiritualmente de manera errónea. Y no solo con las guerras. Nosotros decimos en el ensayo que aquí venimos a aprender una sola cosa. Podemos aprender más, pero en exclusiva venimos a aprender solo una cosa, y es a compartir fraternalmente, sin condiciones, con nuestros hermanos y hermanas. Todo lo que no sea compartir fraternalmente es tropezar de cara a nuestra evolución espiritual. Y sabemos, nos podemos hacer una idea cuánto tiempo lleva nuestro modelo de civilización sin favorecer el que compartamos. ¿Desde cuándo se estaría produciendo esta conspiración? Bueno, por lo que hemos dicho, por escrito lo tendríamos desde hace 2700 años, cuando el profeta Isaías dice, hablándole a la élite, que presumís de que habéis hecho un pacto con la muerte. Claro, nosotros entendemos que ¿qué es hacer un pacto con la muerte? Hacer un pacto con la muerte para nosotros es entender qué es la muerte. La muerte simplemente es desencarnar. Así que Isaías les está diciendo que vosotros sabéis que no morís, que solo desencarnáis y que igual que desencarnáis, volveréis a encarnar. Y lo vais a hacer de tal manera que cuando pase el azote desbordante no nos alcanzará. Es decir, las élites saben que están jugando a un juego, entre comillas juego, con un altísimo componente espiritual
y que como superen ciertas líneas rojas, llegará un azote desbordante desde arriba. ¿Desde cuándo lo llevan haciendo? Bueno, el último azote desbordante que padeció la humanidad, según nos cuenta la tradición, fue el diluvio universal. Parece que coincide bastante con la desaparición de la Atlántida, si es que la Atlántida existió, pero para desarrollar el argumento tenemos que echar mano de toda la información que tengamos. La mitología nos habla de la Atlántida y, curiosamente, en el Génesis se dice, después de haber probado del árbol del conocimiento, se dice, se expulsa a Adán y Eva del Edén, no sea que pruebe del árbol de la vida y viva para siempre. Si alguien pone árbol de la vida sumerio en internet, le va a aparecer una representación bastante decorativa de lo que es el ADN. Así que en el Génesis, y se calcula que la Biblia tendría la Biblia escrita, la Torá, la versión del Antiguo Testamento, tendría una antigüedad de 3.300 años. Traducido al castellano actual sería: no pruebe del árbol de la vida, que es el ADN, y viva para siempre. Es decir, no pruebe con el ADN, lo clone y viva para siempre. Estamos actualmente en un momento histórico en donde se está probando del árbol de la vida, del ADN. La oveja Dolly fue clonada hace unos 30 años. ¿De verdad pensamos que no se ha seguido investigando en la clonación? Así que parece ser que esta cita del Génesis, y voy a decir que esto está en Génesis 3:22, haría referencia a que si no existió la Atlántida, algo pasó que justificó el diluvio, y si existió, se podría entender que esta cita es una referencia a que ya en la Atlántida se llegó a ese punto en donde cruzaron unas líneas rojas y se les paró los pies. Si después de tantos miles de años estamos otra vez en las mismas, pues tendríamos que prestar atención. Así que, ¿desde cuándo se lleva haciendo esto? Pues desde hace unos 3.000 años. Dicen que la Atlántida fue gobernada por un personaje durante 16.000 años. También te hemos enviado un vídeo en donde se afirma esto. ¿Puedes explicar a la audiencia quién es Thoth y qué son las tablas Esmeralda? Bueno, Thoth, T-H-O-T-H, es su nombre, Thoth. De acuerdo a sí mismo, se llamaba a sí mismo Rey Atlante. Ahora, los sacerdotes que quedaron atrás después de que él se fue, lo llaman sacerdote Rey Atlante. Los antiguos egipcios lo consideraban un rey o un dios y gobernó sobre ellos durante 16.000 años. Estamos hablando de un tiempo muy, muy largo, y esto fue 54.000 años antes de Cristo. Así que esto llevaría produciéndose desde nuestro contexto civilizatorio como mínimo 3.000 años, como mínimo, porque los sumerios son anteriores, los sumerios son una civilización de hace 6.000, o si ya pasó en la Atlántida, podríamos decir que esta conspiración contra las almas que encarnan en la Tierra podría llevar fácilmente 20.000 años. Si incluimos a la Atlántida, llevaríamos también como mínimo 20.000 años, porque también hay quien habla de que antes de la Atlántida hubo otras cosas, otras civilizaciones. Jesús dijo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Parece un trabalenguas, pero en el ensayo se analiza que desde la interpretación más restrictiva lo que estaría diciendo Jesús de Nazaret es que desde que empezaron a encarnar las almas que tenían que hacerlo, ninguna ha vuelto todavía al 100% al cielo. O sea, cuando a Jiddu Krishnamurti le preguntaron
sobre el ascenso vibracional, de cómo podemos elevarnos, y hubo alguien que hizo un comentario gracioso y no se ve en pantalla en aquella entrevista, pero Jiddu Krishnamurti se paró, miró a esa persona y le dijo: no se rían, estamos hablando de una cosa muy seria para sus almas. Han conseguido convertir, al menos en Occidente, esta forma de vida en una aparente cárcel dorada, con las comodidades que tenemos, solo en Occidente, porque en cuanto sales de Occidente la cosa cambia, pero no deja de ser una jaula. Entonces tendríamos que entender que, independientemente de la antigüedad que tenga esta conspiración, deberíamos tomárnoslo en serio y averiguar si la conspiración es real. Si no es real, no pasa. Pero ya sabemos lo que está pasando en los últimos años a nivel planetario, y cualquiera puede ver que aquí hay gato encerrado. La gente que está moviendo los hilos es gente ya muy mayor. Todos hemos visto las conferencias de ciertos personajes y uno se pregunta la pregunta inicial de la carta: ¿pero esta gente por qué está haciendo todo esto? Si se van a morir en 4 días. La única explicación lógica, coherente y que además tiene un respaldo incluso bíblico es esta que nosotros estamos ofreciendo, y bueno, podemos seguir con el cuestionario. Según lo que nos estás contando, entonces, ¿quiénes serían esas élites? Bien, hay un personaje del que ya ha aparecido haciendo referencia a la Atlántida, que era un rey sacerdote que aparentemente les gobernó durante miles de años. Si alguien gobierna durante miles de años, solo hay 2 opciones: o tiene un cuerpo prácticamente inmortal, o se aprovecha de la reencarnación una y otra vez y otra vez y otra vez. Bien, ese personaje, si la Atlántida colapsó entre un día y una noche, como lo escribe Platón, ese personaje pasó a lo que ahora es Egipto. Un personaje con tanto poder, con tanta información, ya sabemos que la información es poder, que se le llamó el dios Tot. Bueno, tendríamos que entender que al menos aquí en Occidente hubo alguien de la Atlántida que sobrevivió, siguió aprovechándose de la reencarnación, creó la civilización egipcia con la tecnología que pudo, sacar de la Atlántida. Ahí se le llamó el dios Tot, y luego, según también otros estudiosos, ese dios Tot cambió de escenario y pasó a ser uno de los patriarcas judíos, Enoc, hijo de Caín, según la tradición bíblica. Los griegos a este personaje atlante, egipcio y judío le llamaron Hermes Trismegisto. Hermes, el mensajero de los dioses, el 3 veces grande. Claro, 3 veces grande, ¿por qué? Porque controlaba las 3 dimensiones, porque controlaba... el 3 es un número muy simbólico. Pues es posible que fuese porque manejaba lo físico, o sea, lo material, lo líquido y lo gaseoso. Según los estudiosos, cada uno le atribuye ciertos conocimientos de estos 3 campos, pero nosotros entendemos que también podría ser el 3 veces grande porque fue grande en la Atlántida, fue grande en Egipto y fue grande en el contexto bíblico. Así que uno de esos personajes, de hecho te pasamos un audio, en uno de esos audios se dice que esa familia sigue viviendo hoy en día. Lógicamente, si la reencarnación, si el método de recuperación de almas te funciona tan bien, ¿por qué lo vas a abandonar? Claro, a medida que vas, también uno va aprendiendo de sus errores. La élite obviamente también toma nota de dónde se equivoca, y obviamente la élite, la más alta, está en la sombra. Lo más inteligente es que la gente no sepa que tú eres
un ser que lleva reencarnando miles de años. Eso es lo más inteligente. Hay gente que prefiere no disimular y decirlo. De hecho, todos sabemos que si quieres que algo no se vea, ponlo a la vista de todo el mundo. Va a pasar desapercibido. Bien, actualmente tenemos un personaje que es el actual Dalai Lama, que es el decimocuarto Dalai Lama. Es decir, lleva 14 vidas siendo el líder religioso administrativo del Tíbet. Te hemos pasado un vídeo en donde se dice esto y no por nosotros. ¿El Dalai Lama? ¿Cómo llega a ser Dalai Lama? Pues él es el reencarnado número 14. O sea, él ha muerto y ha buscado su reencarnación 14 vidas y lleva 14 vidas siendo el rey del Tíbet. Ah, wow. O sea, cuando fallezca este hombre, pues alguien será la reencarnación número 15. Y alguien se dedicará a buscarle, sí. Y será otro niño y se lo llevarán. El rey del Tíbet. Así que, claro, hay que entender que dan una imagen de altruismo de cara a la humanidad cuando precisamente es todo lo contrario. No es altruismo sino egoísmo. Muy sencillo. El Buda, Siddhartha Gautama Sakyamuni, el Buda histórico, cuando se iluminó, cuando despertó, renunció al reino. Y el reino Sakya desapareció. Fue absorbido por los reinos vecinos porque no había heredero. Bien, se dice en la tradición budista tibetana que yo reencarnaré tantas veces como haya un ser vivo que sufra para liberarlo. Vale, de acuerdo, hasta ahí muy bondadosa, muy altruista esa actitud. Pero claro, ¿qué haces? ¿Qué pasa si no le das a esos seres vivos la información correcta? Que van a seguir reencarnando. Entonces, como tú quieres ser el líder, tienes que convencer a la gente, tienes que convencerla de que vivan de una determinada manera que les obligará a reencarnar y a ti siendo el líder. Entonces, claro, y a las pruebas nos remitimos. Cada vez hay más habitantes en el planeta. O sea, si yo voy a tener que reencarnar hasta que el último ser vivo no tenga sufrimiento y cada vez hay más seres vivos, está claro que la ecuación da como resultado que yo voy a seguir reencarnando indefinidamente. Claro, para ser líder de un país necesitas súbditos. Sí, pero ellos, perdona que te interrumpa, es que me sale una duda. Ellos, para reencarnarse una y otra vez, necesitan recordar sus vidas pasadas, ¿no? ¿Cómo sería esto? Sí, nos hicieron una entrevista que está también en YouTube, se titula Ante la agenda mundana, la agenda divina. Ahí también explicamos un poco lo que es el método. Para un occidental es el más conocido, aparece en la película Pequeño Buda y también un poquito en la película Kundum, y es el método tibetano. El método tibetano consiste en que hay un lama que muere, que desencarna, y entonces los monjes que están diariamente en estado meditativo, aproximadamente a los 49 días de que ha desencarnado, captan que ha vuelto a encarnar. Entonces montan una delegación que busca a esa reencarnación, la someten a una serie de pruebas, esto se ve muy claramente en la película Pequeño Buda, y cuando se confirma que es la reencarnación de ese lama, lo trasladan al Tíbet, que es lo que pasó con este niño de Granada, del vídeo que te hemos compartido, que era la reencarnación del Lama Yese, y lo instruyen para que vuelva a ser Lama, o en el caso del Dalai Lama, Dalai Lama. En esa instrucción, parte de esa instrucción consiste, si uno acepta lo que le ofrecen, recordar sus vidas pasadas. De hecho, tampoco es tan difícil recordar las vidas pasadas, porque Jesús dijo que quien busque siga buscando porque encontrará, porque el que busca encuentra y a quien llama se le abre. Es decir, hay una serie de leyes universales
que se respetan siempre, al menos siempre desde los planos superiores, y que si uno se maneja correctamente con esas leyes superiores, no se te puede negar ciertas cosas, como por ejemplo la información. Nosotros hemos recordado vislumbres, pequeños trozos de vidas anteriores que hemos vivido. Jesús también dijo algo muy importante. Antes que cualquier otra cosa, tenéis que conocer el reino de Dios y su justicia. Es decir, tenéis que saber qué es el reino de Dios, en qué consiste su creación y las leyes que lo rigen. En este caso, ¿por qué? En este contexto que estamos hablando. Porque Jesús ya les dijo que os habéis hecho con la llave de la ciencia. Es decir, habéis entendido las leyes universales tan detalladamente y tan egoístamente que ni vosotros entráis en el cielo ni permitís que los que quieren entrar entren. Es decir, aquí estamos en un tablero de juego que está lleno de trampas diseñadas por una élite. Bien, tenemos que saber a qué estamos jugando. Así que tenemos que saber como mínimo lo mismo que sabe la élite para poder jugar en igualdad de condiciones. Así que si entendemos la reencarnación, si entendemos el karma, si entendemos la ley de la atracción, si entendemos una serie de cosas, no vamos a tener precio. Es decir, todo el mundo tiene un precio, no. Todo dormido tiene un precio. Quien está dormido, quien está dormida, tiene un precio, pero quien despierta, no. Porque si uno comprende y comprueba cuál es su auténtica naturaleza, cuál es el tinglao que le rodea, ya puede decidir libremente si seguir en este tinglao o salirse de él. Claro, hay gente que dice, pues a mí me gusta este mundo. No, el planeta es precioso. Pero todos nos acordamos cuánto hemos sufrido cuando éramos pequeños en el colegio, con un profesor, con unos compañeros, luego que uno se enamore y que te digan que no, luego que buscas trabajo, o sea, luego si ya te toca una guerra, ya eso, ni te cuento, pagar impuestos desde que abres los ojos hasta que te vas a la cama, tienes que estar pagando tasas e impuestos por todo. Como decía Antonio Gala, ¿cuándo va a parar esto? A lo mejor si eres joven, a lo mejor todavía no te interesa que pare, a menos que te toque una guerra. Pero cuando ya tienes cierta edad y ya estás un poco de vuelta de todo y haces perspectiva de tu vida, te dices, pero vamos a ver, yo he venido realmente para esto. O sea, yo vine a esto. Eso me recuerda a Cifra, el personaje de Matrix, cuando está saboreando el trozo de carne y lo que quiere es que le reseten la memoria, no quiere acordarse de nada y quiere disfrutar de lo mundano y no... Hay gente así y es respetable también, ¿no? Lo que pasa es que ahí Cifra tiene un problema. Cifra no se ha dado cuenta que como ha pedido no recordar nada, pueden no resetearle la mente y matarlo. O sea, él no va a saber que fue un rebelde. Claro. O sea, ahí mete la pata. Tenía que haber pedido quiero recordarlo. Y aún así podrían haber hecho lo que hubiesen querido. Porque quien maneja los hilos, Claro. una de las cosas que le pasa a la élite es que no puede manejar todos los hilos. Una de las leyes universales con la que tienen más cuidado es con el libre albedrío. Como violenten el libre albedrío, se les cae todo su sistema encima. Sí, Porque, de hecho, lo hemos visto. En las guerras, nosotros ponemos un ejemplo un poco extremo. Nos gusta para que quede muy claro. Preguntamos, en la Segunda Guerra Mundial, el líder de los alemanes, ¿cuántas personas mató? Y la gente dice, millones. El líder de los alemanes no mató a nadie. Cuando se dice que las élites tienen las manos manchadas de sangre, no es verdad. Quien tiene las manos manchadas de sangre es quien se aprietan los gatillos, son los soldaditos.
Aquí hay una serie de leyes universales que conocen perfectamente y una serie de densidades kármicas, se explica en el ensayo, que procuran no traspasar. Goebbels, el propagandista nazi de la Segunda Guerra Mundial, en uno de sus discursos en Múnich, les dice, ahí está el vídeo en internet, ¿queréis una guerra total? Y todo el público, sí. ¿Queréis una guerra más allá de todo lo imaginable? Sí. Claro. El líder de los nazis le dio una orden a uno de sus mandos para que incendiase París cuando salieron de allí. Cuando ya entraban los aliados, le dio la orden de pégale fuego a París. No lo obedeció y París sigue ahí. Tenemos que entender que las élites nos hacen creer cosas y que si las creemos y ponemos las manos en ellas, nuestro karma se va a densificar a unos niveles que no nos podemos ni imaginar. Hay 3 niveles de densidad kármica: la mental, la verbal y la física. Las élites nunca pasan de la verbal. El profeta Jeremías dijo: cada cual cargará con su palabra, solo con su palabra. Como hemos dicho, Jesús dijo: el que ayer lo mata, ayer lo morirá. Tú cargas con tus palabras, solo con eso. Ya sabemos que las palabras se las puede llevar el viento. Y quien eche mano de la espada o del fusil tendrá que cargar con esa acción. El apretar un gatillo es mucho más denso. Es una acción más densa que una palabra. Uno puede decir auténticas burradas, pero si nadie le hace caso. Mandaron quemar París y nadie le hizo caso. Y no se quemó. Si te mandan ir a la guerra, pues con no hacer caso, solucionado. Claro. ¿Alguna vez la élite ha matado o incluso alguna vez la élite ha fabricado armas con sus manos? Siempre tienen a fieles sirvientes, o como se dice vulgarmente, a tontos útiles, que no saben lo que están haciendo y que van haciendo que las órdenes lleguen a los de abajo. Pero siempre delegando, aunque no saben por qué. Las élites sí. La pirámide, claro. Están arriba y todos los demás obedecen. Exacto. Hay como 4 niveles. Están las élites ocultas, podríamos decir incluso las élites antiguas. Por debajo están los fieles sirvientes, que son pues los reyes, los presidentes de gobiernos, los generales, hasta los dueños de multinacionales. A eso se les ve, a eso se les conoce. Luego, por debajo de ellos están pues todos los funcionarios que sirven al sistema y saben que sirven al sistema, aunque no saben hasta dónde llega el sistema. Pero todos los funcionarios son parte de ese sistema. Y luego, por debajo de los funcionarios, está la población, que con sus impuestos y con su obediencia... Ignorancia. Claro, una guerra sin el impuesto de los de abajo no se puede declarar, porque hace falta dinero para comprar armas. Claro. Entonces, los de abajo ponen el dinero para fabricar las armas y luego las usan. Es que, entonces, claro, los de arriba encantados. ¿Por qué? Pues porque, como todos estos tontos útiles para la élite, se creen las cosas que les decimos, van a tener que reencarnar y aquí estaremos nosotros esperándoles. Aparte... Me he desviado un poco, pero el método tibetano es tibetano. Damos por hecho que habrá más de un método. Pero el popular es el tibetano por las películas, y entonces a estas élites, una vez que desencarnan, lo tienen organizado para que los localicen y los vuelvan a posicionar como élites. Esto en esa entrevista que decimos ante la agenda mundana a la agenda divina se explica un poco más en detalle en el ensayo también. Pero tengamos en cuenta, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, tanto un bando como otro tenían equipos de parapsicólogos y de mediums y de psíquicos.
históricamente a la gente del pueblo se le ha dicho que el que dice estas cosas es pecado. Es pecado para la gente del pueblo, pero en cambio para la élite no. Y volvemos a lo mismo, la información es poder. Hay cierta información que la élite no quiere que tengas, pero ojo, la élite también está obligada a decir la verdad. O sea, porque si no kármicamente les afecta. Pero la forma, son libres de en qué forma dicen la verdad. Pueden decir una verdad rodeada de 20 mentiras. Luego ahí está el libre albedrío del individuo para poder discernir. O sea, por eso Isaías les dice que presume que hemos hecho del engaño y la mentira nuestro refugio y en la falsedad nos escondemos. Pero vaya, que quien aparte la falsedad nos ve. Por eso, cuando hay gente que dice, la Biblia es un libro en donde se dicen muchas mentiras que encubren grandes verdades. Como cuando desclasifican archivos en Estados Unidos, no desclasifican un archivo, desclasifican 20 millones de archivos. Tira, ponte a buscar. Esto es como el depósito de busca del arca perdida, que está lleno de cajas y meten el arca perdida, el arca de la alianza en una cajita y tira, ponte a buscar. Pero está, O sea, las élites... La información está ahí. Claro, ahora sabemos lo del primado negativo. En películas, en dibujos. La élite está obligada a decir la verdad. No toda la verdad, ni solamente la verdad. Solo necesitamos la información suficiente, y esa está, para salir de esta. O sea, el universo es inmenso, no vamos a poder aprenderlo todo, y menos con nuestro cerebro y nuestros 5 sentidos, incluso echando mano del 6º sentido. La información es abrumadora y esta envoltura biológica tiene más o menos una garantía de 80 años. Así que contener la información justa y necesaria para poder salir de esta. Esto es una conspiración, yo creo que está quedando claro. Con saber en qué consiste y cómo salir de ella, la élite ya se limpia las manos. Ya no está obligada a más. Y esa información básica, justa y necesaria existe. Está en la Biblia, no, seguro que está en otras tradiciones o se habrá perdido, pero al menos aquí en Occidente está en la Biblia, nosotros la hemos encontrado, la compartimos, la ofrecemos gratuitamente como se dice en la Biblia, porque, atención, islas, escuchad, pueblos lejanos, lo que está anunciado está para que se cumpla, y así se cumple también lo que está escrito. En la Biblia se dice que quien quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Tiene que ser así? ¿Podrías darnos detalles del método de recuperación de almas? Sí. De hecho, hay en una película que no he llegado a localizarla. Básicamente, uno se prepara para desencarnar a lo largo de la vida. La gente que cuando desencarna se cree que muere, solamente... Esto es un poquito... Bueno, todo lo que estamos hablando es bastante fuerte, pero bueno, esto también lo es. La gente que se cree que se muere tiene que reencarnar. Solamente por eso. Jesús dijo, toda blasfemia contra el Padre será perdonada, toda blasfemia contra el Hijo será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en esta vida ni en la siguiente, ni en las por venir, dependiendo de las versiones que utilices de la Biblia. Explicamos que desde los planos superiores no se nos juzga, sino que uno mismo se juzga.
cuando desencarna. Esto en las experiencias cercanas a la muerte lo dice todo el mundo. Uno mismo se da cuenta de en qué se ha equivocado. Bien, las élites saben que no se mueren. Pensar que te mueres es dudar del amor de Dios por sus criaturas. Se nos ha hecho a su imagen y semejanza. Jesús lo dijo: ¿por qué me estáis atacando? Si lo ponen vuestras... O sea, le atacaban porque decía que él era hijo de Dios. Pero si están en vuestras escrituras, sois dioses porque sois hijos de Dios. Eso de tenéis que conocer antes que ninguna otra cosa el reino de Dios y su justicia. Se os ha hecho eternos. Así que desencarnar pensando que dejas de existir es dudar del amor de Dios. Es blasfemar contra tu Creador. Así que eso no será perdonado en el cielo, porque no se te puede perdonar, sino que tú mismo tienes que salir de dudas y tendrás que reencarnar. No será perdonado ni en esta vida ni en la siguiente. Eres tú quien tienes que conocer a Dios, conocer a tu Creador, a la divinidad y saberte hijo de la divinidad. Es la parábola del hijo pródigo. Es el hijo quien decide cuándo regresar a casa. Cuando reconoce que a pesar de todo, sabe que su padre lo va a recibir con los brazos abiertos. Así que hasta que no dejemos de dudar del amor de Dios por todos nosotros y nosotras, vamos a seguir reencarnando. Bien, la élite sabe que no se muere. Sabe que cuando desencarna, y eso te permite, la gente que ha descrito experiencias cercanas a la muerte, sabe que uno cuando vuelve a encarnar tiene unos grupos familiares, un poco esa frase de Dios los cría y ellos se van juntando. Si tú subes al cielo, los planos superiores, o como queramos llamarlo, con esa duda estás cerrándote puertas para poder elegir cómo reencarnar. Si tú subes sabiendo que simplemente desencarnas, tienes más opciones para elegir. Entonces, una de las cosas que hace la élite es elegir reencarnar en su grupo álmico. Y aparte, podríamos hacer algo más, aparte de saber, de tener claro que no morimos. ¿Hay algún trabajo que podríamos hacer interno? Bueno, solo, como hemos dicho antes, aquí solo venimos a aprender desde nuestro entendimiento a compartir fraternalmente. No vamos a compartir fraternalmente con quien no consideremos nuestro hermano o nuestra hermana. De hecho, incluso con nuestros hermanos biológicos, a veces tampoco somos muy espléndidos, muy generosos. Bien, si venimos aquí a compartir, tenemos que ver a todos nuestros prójimos como hermanos y como hermanas. Entonces, claro, parece una cosa muy sencilla, pero hay gente que no le entra ni en la cabeza. O sea, ya somos 8.000 millones según las estadísticas. Claro, nosotros decimos que esto se ha ido liando mucho. Esto es como un juego de dominó, un juego de fichas que van cayendo y estaríamos en la recta final de ese juego de fichas de dominó. Si miramos atrás, veremos que nos quedan 10 fichas, pero que se han tumbado ya 8 millones de fichas. Desmontar este tinglado es prácticamente imposible. Es decir, ¿puede la humanidad en conjunto despertar? Todos sabemos que despertar es un trabajo individual. Y hay gente que obviamente, como el personaje de Matrix, no quiere despertar. Entonces, nosotros entendemos, hay gente que a nosotros nos tilda de locos o de inconscientes por compartirlo todo con nuestras hermanas y hermanos. Desde un punto de vista mundano, se entiende que nos puedan tachar de inconscientes o de locos. Desde un punto de vista espiritual, es lo acertado que podemos hacer. Por ejemplo, también hay gente que nos ha dicho si no tenemos miedo a desvelar esta conspiración. Pero
el miedo es incompatible con el amor. Entonces, si nosotros sabemos, Jesús también lo advirtió, no tengáis miedo de quienes pueden acabar con el cuerpo y después de hecho eso ya no pueden hacer nada más. Entonces, la élite sabe que aunque en una guerra mueran 80 millones de personas, no muere nadie. Saben que han desencarnado 80 millones de almas. Y que puesto que vas a desencarnar antes o después, de una manera o de otra, pues por lo menos que me beneficie a mí, a la élite. Por eso no tienen remordimientos de conciencia, porque saben que no se muere nadie. Es que esto es como las películas de crímenes. Te tienes que poner un poco en la piel del asesino para pensar como él y saber dónde se esconde. Totalmente. Y tampoco es muy difícil porque todos somos potencialmente élites. O sea, tampoco, no es que sean, hay veces que nos dicen que si los reptilianos, que si los Anunnakis, mira, a mí me da igual quién me trata de controlar, quién me trate de esclavizar. Se trata de que yo me libere de la esclavitud. Claro. Es de este planeta o que es de otro, realmente da igual. Obviamente. Si son reptiles y son físicos, todo lo físico tiene una fecha de caducidad, así que están en la misma situación, aunque vivan 200, 300 años, da igual, lo que encarna desencarna. Así que tenemos que entender que si nosotros hubiésemos nacido con los mismos privilegios que la élite y desde pequeñitos se nos hubiese educado así, con poder y con dinero, seríamos iguales que la élite. De hecho, uno en su casa es el rey. Bueno, pues uno, como es el rey de su casa, impone sus leyes. Para la élite su casa es el planeta. Pero no tenemos que odiar a las élites. Tenemos que entender, bueno, y luego las élites se hacen temer diciendo que su jefe es Satanás, el diablo. Esto es como a los niños cuando se les dice que vendrá el hombre del saco o el coco y se lo creen. Y así les asustamos para que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Bien, pues también nos dicen que su jefe es el maligno. Claro, si a mí me dicen que el jefe es el maligno y me lo creo, cojo miedo y obedezco. Pero si me dicen que simplemente son auténticos egoístas redomados, yo le voy a tener miedo a un pedazo de egoísta. No, entonces, claro, no te dicen que simplemente son egoístas recalcitrantes. Y te dicen, no, es que nuestro jefe... Así que, ¿qué podemos hacer? Compartir. Entender. Bueno, otra vez la frase de Jesús. De momento vamos a no compartir. Cada uno en su casa, con sus ahorros, sus comodidades, bien. Pero ahora tómate tiempo, como lo decimos a quien nos pregunta, ¿cuánto tiempo de tu vida le has dedicado, esto de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿Cuánto tiempo de tu vida le has dedicado a dárselo todo al César? Pues prácticamente todo. Bueno, pues ya va siendo hora de, si entiendes estas cosas, de empezar a darle algo a Dios. Es decir, tómate tu tiempo, ese Dios, esa chispa divina que llevas dentro, tómate tu tiempo, empieza a conocer el reino de Dios y sus leyes, empieza a reconocerte hijo de Dios, hermano y hermana de todos tus congéneres, empieza a comprobarlo, porque a quien llama se le abre, como dijo Jesús, y no mires atrás. En Sodoma y Gomorra, Lot no miró atrás y su mujer miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Es un símil. Cuando decidas, cuando no te quepa la menor duda de que eres un ser trascendente, de que estás aquí empleado con tus hermanas y tus hermanos, que estamos todos metidos en un gran lío, pero que no pienso seguir alimentando este lío.
tienes que tomar decisiones vitales, igual que cuando saliste del instituto o de la universidad y decidiste a qué dedicarte y tomaste una decisión vital, tendremos que tomar una decisión vital. Y nosotros ya la hemos tomado desde hace tiempo. O sea, nosotros no hablamos de teorías. Nosotros esto lo vivimos con mucha seriedad, como dijo Jiddu Krishnamurti. Nosotros nos hemos deshecho, nos hemos desapegado de la vivienda, del vehículo, de cualquier rol de autoridad. A nosotros, alguien te dice, oye, te voy a presentar a un maestro. Y no, maestro, ¿qué dices? Nosotros no somos maestros. Hemos tenido la oportunidad de tener tiempo e interés en investigar ciertas cosas. Nosotros somos hermanos que simplemente manejan un poco más de información que los demás. Nos hemos desapegado de todo lo que nos podemos desapegar. Todavía nos queda alguna cosita residual, pero es a lo que nosotros animamos, porque hagamos lo que hagamos, vamos a desencarnar. Si desencarnamos egoístamente, iremos por un camino, y si desencarnamos fraternalmente, iremos por otro camino. El camino de desencarnar egoístamente ya lo conocemos. Nos han dicho que más vale malo conocido que bueno por conocer. Eso es otra trampa dialéctica. Lo malo conocido es malo. Lo bueno por conocer, pues por lo menos es al 50% malo y al 50% bueno. Y puede que si nos atrevamos, descubramos que es 100% bueno. Jesús también lo dijo. Quien cumpla mi palabra, es decir, quien la lleve a la práctica, entrará y saldrá con libertad y hallará pastos. O sea, quien practique el amor fraternal incondicional podrá venir e irse libremente sin una envoltura biológica, sin necesidad. O sea, uno se podrá, y muchos testimonios en canales como este hablan de seres de luz, de seres ascendidos que se manifiestan aquí a ciertas personas sin necesidad de tener que usar un cuerpo biológico. Su energía de conciencia se densifica lo suficiente como para ser percibida, y una vez transmitido el mensaje, se van. Esa gente puede venir, puede entrar y salir a libertad. Y en las experiencias cercanas a la muerte, ya en una que citamos de Platón, aquí en el ensayo, en tiempos de Platón alguien tuvo una ECM, lo que hoy llamaríamos una ECM, y lo primero que describe son praderas. Mucha gente cuando desencarna lo primero que ve es una pradera, en donde le reciben sus familiares. O sea, fijémonos que Jesús hace 2000 años nos estaba describiendo los pasos de una ECM, cuando dijo, quien practique mi enseñanza, lo primero que va a hacer cuando desencarne es hallar pastos. ¿Qué pasa? Que te encuentras con tus familiares y por lo general te dicen que tienes que volver. Tienes que volver porque tienes hijos, tienes responsabilidades mundanas, tienes apegos. Tienes que volver. Claro, la gente está en un estado de plenitud que no quiere volver nadie. Así que eso de más vale malo conocido que bueno por conocer, no. Cuando la gente conoce lo bueno, no quiere abandonar lo bueno. Nosotros animamos a que esto que ahora solamente es una conversación, lo comprueben por ellos mismos y por ellas mismas. Y como dijo el profeta Isaías, en estar tranquilos está tu fuerza, en corregirte y tener confianza en Dios está tu salvación. Como la cita de Cicerón, alertar de un peligro solo está justificado si además del aviso hay una vía de escapatoria. Hay una vía de escapatoria. No seguir participando del sistema. ¿Cómo? No oponiéndonos violentamente al sistema, esa es otra. Quien se oponga violentamente al sistema tendrá que reencarnar en ese mismo sistema y obviamente perfeccionado. O sea, que toda la gente que dice que hay que
hay que echar mano de las armas y combatir. Espiritualmente eso no es correcto. Entiendo que es lo que te pide el cuerpo, pero es que el cuerpo es de este plano mundano y el cuerpo se queda aquí. Tú tienes que saber que no eres el cuerpo, usas el cuerpo. El cuerpo tiene una serie de instintos de supervivencia, ya sabes, tienes que reconocerlos y trascenderlos, porque no eres el cuerpo, usas el cuerpo. Pero igual que usamos el coche, o sea, la gente que va conduciendo y se queda sin gasolina, no se queda dentro del coche, no piensa que ya se ha muerto. No, el que se ha muerto es el coche. Dices, tú sales y sigues andando sin necesitar seguir andando. Entonces, yo entiendo que a la gente lo que es la tradición histórica. La tradición histórica ha sido rebelarse contra el poder a sangre y fuego. Bien, pues es una de las cosas que quiere el poder. Porque vas a tener que reencarnar bajo su poder. Otra vez. El caos es el orden que todavía no entiendo. O sea, esto que parece que se nos viene encima, el nuevo orden mundial, para mucha gente es un caos. No, es un orden. Lo que pasa es que no lo entiendes. Es un orden guiado por unas élites que saben muy bien lo que están haciendo. En cuanto lo entiendas, eres libre de salir de ahí o de seguir. Me parece súper interesante todo esto y claro, esto daría para mucho más. Pero bueno, el tiempo en esta 3D es limitado, como digo siempre. Creo que podemos ir finalizando el programa. Muchas gracias, Pablo y Sanchai, por la creación y difusión de este ensayo de forma totalmente gratuita, porque la labor no puede ser otra cosa que fruto de un amor consciente a la humanidad. Así que muchísimas gracias. Dejaremos en la descripción del vídeo un enlace al blog donde poder descargar el PDF del ensayo para que podáis profundizar en todo lo que nos ha expuesto los compañeros. Muchas gracias a todos por estar ahí. Ayúdanos con un like y comparte si te pareció interesante el contenido. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Muchas gracias, Dario.